Buenas tardes, Lixi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, deseando que estés muy bien. Bueno, esta grabación es justamente para explicar un poquito eh, toda la materia eh, que te voy a enviar por medio de un documento. Voy a compartirla. Vamos a ver, ¿ok? Voy a asegurarme que sí se esté observando en el video. Bueno, yo creo que sí se está observando, ¿verdad? Esperemos que sí. A veces la aplicación Zoom yo la comparto para mí, pero los participantes no logran verlo, ¿verdad? Ok, vamos a dar inicio con el tema de la circunferencia. Ok, vamos a ver. Ok, para hacerlo un poquito más grande. Ok, ok, dice la circunferencia y sus elementos. Recordemos que la circunferencia es un círculo, ¿verdad? Em, bueno, es una línea circular, ¿verdad? Eso es la circunferencia. Como lo vemos en la imagen que tiene el joven, ¿verdad? Que está en la ilustración. Dice, lea el problema inicial. José describe una figura geométrica ante sus compañeros y ellos deben adivinar cuál es, cuál es. José utiliza un yoyo y mediante un movimiento como el de la ilustración representa la figura. ¿Cuál es esa figura? Entonces dice que em, vienen algunas preguntas. ¿Qué características tiene la figura que se forma con los movimientos del yoyo? ¿Cuál crees que es el centro de la figura, verdad? Entonces vemos que en la imagen José lo que está haciendo es un círculo. El centro de la imagen es precisamente el punto donde él está elevando ese círculo, ¿verdad? Dice construcción de conocimientos. Entonces, acá vienen justamente los elementos de la circunferencia. Dice que el círculo es la superficie tomada por la circunferencia y su interior, ¿verdad? Entonces es como la parte de adentro, ¿verdad? Ese es el círculo. En la cuerda, segmento que tiene como extremos dos puntos de la circunferencia. Entonces vemos que ahí tiene que estar pegada a la línea externa, por decirlo así, ¿verdad? Que sería la circunferencia, la misma circunferencia de un punto al otro, ¿verdad? No puede estar en el aire, sino tiene que estar pegada. Luego dice que la circunferencia es la línea curva y cerrada que tiene todos los puntos a igual distancia de otro punto llamado centro. Y vemos aquí dónde está el centro. El diámetro y el radio es muy importante identificarlo, ¿verdad? Porque son puntos esenciales para próximas operaciones que vamos a ver. Cuerda que contiene al centro mide el doble del radio. Entonces veamos que el diámetro es de acá a acá. Ese es todo el diámetro, digamos que parte la circunferencia. Y el radio es la mitad de ese diámetro, desde el punto de la circunferencia al punto centro, ¿verdad? Segmento que con un extremo en la circunferencia y el otro en el centro mide la mitad del radio, del diámetro. El cuadrante es la cuarta parte del círculo, tiene dos radios perpendiculares y forman un ángulo llamado 90, ¿verdad?
Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Y vemos que es como la cuarta parte, ¿verdad? El ángulo central es el ángulo con vértice en el centro de la circunferencia, sus lados contienen 2 radios, ¿verdad? Y aquí también tenemos la ilustración, aquí lo vemos. Ok, esta parte hasta acá es muy fácil, ¿verdad? Nada más observar bien todos los elementos y saber exactamente identificarlos dónde van, ¿verdad? Como yo te decía o les decía, que el diámetro es muy importante identificarlo y es esa línea que parte la circunferencia y el radio es la mitad de ese diámetro. Ok. En este ejercicio, lo que, lo que se debe de hacer es dibujar la circunferencia a punta em, y agregarle lo siguiente. Vamos a agregarle un diámetro de color rojo, 2 radios perpendiculares con color verde, un cuadrante de color amarillo, una cuerda de color azul y un ángulo central con morado. Ok, entonces hasta ahí realmente es bastante sencillo, ¿verdad? Dice número pi y la longitud de la circunferencia. Ok, hay que recordar bien porque el número pi lo vamos a utilizar mucho. El número pi significa 3.14 y es indefinido, ¿verdad? Ok, dice, lea el siguiente problema o lea el problema inicial. Un automóvil recorre una pista circular cuya circunferencia tiene una longitud aproximada de 150.80 metros. Si el diámetro mide 48 metros, ¿cuántas veces cabe la longitud de la circunferencia en el diámetro? Ok, nos vamos a preguntar cómo vamos a hacer eso. ¿Qué operación debe realizar para responder la pregunta del problema? Realice la operación, ¿verdad? Posiblemente hasta ahorita, pues no vamos a saber cómo resolverlo, pero si viene más adelante y nos vamos a devolver. Escriba la respuesta del problema. Ok. Cuando nosotros leemos esta información que viene acá más adelante, nos podremos devolver y responder correctamente, ¿verdad? Lo que se nos está preguntando, que sería cuántas veces cabe la longitud de la circunferencia en la del diámetro. Dice, para calcular circunferencia siempre se divide su longitud C entre la medida del diámetro D. Se obtendrá el mismo resultado. Entonces, circunferencia dividido entre el diámetro va a dar siempre radio, ¿verdad? Entonces, es el símbolo, perdón, va a dar siempre número pi, perdón. Es el símbolo del número pi, el cual aproximadamente es 3.14. Y lo podríamos ver ahorita con un ejemplo. Vamos a ver. Si yo tengo como circunferencia 12, vamos a hacerlo, lo podríamos hacer o bien a mano o bien en calculadora para que ustedes puedan verlo. Y ahí ustedes van anotando. Vamos a ver, de circunferencia tenemos 12.56 dividido entre el radio que sería 4. ¿Y qué nos dio? 3.14. Ok, vamos a ver, vamos a hacer otra prueba. 15.7 dividido entre 5 y nos vuelve a dar 3.14, ¿verdad? Entonces, para que ustedes igual pueden hacer otras pruebas y también van a llegar al mismo resultado. Para, para calcular la longitud de una circunferencia, si se conoce el diámetro, se emplea la siguiente fórmula. Por eso yo les decía anteriormente que es muy importante que ustedes puedan identificar dónde está el diámetro, ¿verdad? Porque es un punto muy, muy importante, o el radio también. Si nos dan el radio, ya nosotros sabemos que el doble del radio es un diámetro y ya ahí podemos hacer la operación. Entonces, dice que para calcular la longitud de una circunferencia vamos a utilizar esta fórmula. Circunferencia igual radio por diámetro. O
como el diámetro mide el doble del radio, se cumple que circunferencia igual 2 por radio, entonces la longitud de la circunferencia también se puede calcular de esta manera, ¿verdad? 2 por pi por radio, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar a la misma, al mismo resultado, al igual que esta otra fórmula, ¿verdad? Podemos hacer cualquiera de esas dos formas. Si nos dan radio, pues podemos hacer esta fórmula, o si nos dan diámetro, podemos hacer esta otra, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer un ejemplo de la práctica que viene. Entonces, nos están diciendo que para calcular, dice, calcula la longitud aproximadamente de la circunferencia, use 3.14 para el valor de pi. Ok, si nos están diciendo que para calcular la longitud yo multiplico radio por diámetro, entonces, y ya yo sé, perdón, multiplico número pi por diámetro, entonces ya yo sé que 3.14 es número pi por el diámetro, que sería 14. Y nos da 43.96. Ahí ya calculamos la longitud. Muy fácil en realidad. Y nosotros vamos a ver este segundo ejemplo. Acá para la otra operación, perdón, la otra fórmula. Entonces, cuando nos dan solo el radio, ¿qué tenemos que hacer? 2 por pi, ¿verdad? Por el radio que nos están dando. Y nos da 56.52. Bastante sencillo. Si nosotros nos aprendemos de memoria las fórmulas, son operaciones muy sencillas en realidad. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Calcula la medida aproximada del diámetro y del radio dada la medida de la circunferencia. Tome en cuenta, ¿verdad? Que diámetro es igual a la circunferencia dividida entre el número pi. ¿Ok? Y acá también tenemos una tablita que podríamos completar, la verdad. Si nos dicen que el diámetro es el doble del radio, entonces el radio en este caso sería la mitad del diámetro, ¿verdad? Es importante también hacer las operaciones a mano porque no sabemos si el examen nos van a permitir usar calculadora. En este caso, la mitad del diámetro sería 11.5, 11.5. ¿Y cómo sacamos la circunferencia? ¿Ok? Entonces, recordemos y nos devolvemos el documento que la circunferencia o la longitud se saca pi por radio, por diámetro, perdón. ¿Ok? Entonces sería pi 3.14 por diámetro, que sería 72.22. ¿Verdad? Entonces, ahí les queda el resto de practiquita para que ustedes puedan trabajar un poquito. Ok, tenemos acá también unos problemas que dice el borde de un estanque para peces 11 metros de radio. Se decoró con piedras de colores. ¿Cuántos metros lineales de piedras se emplean? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Em, dice que tenemos un radio de 11 metros que se decoró con piedras de colores. ¿Cuántos metros lineales de piedras se emplearon, verdad? Entonces, en el siguiente, Daniela confecciona varios aros para adornar con globos la fiesta de cumpleaños de su hijo. Para cada una utiliza 300.76, 8 décimas
centímetros de alambre. ¿Cuántos aros puede hacer con 3.000 centímetros? Con 3.000 centímetros. ¿Cuánto mide el radio de cada aro? ¿Verdad? Entonces es ir aplicando las fórmulas, ok, en cada caso. Dice, área de un círculo. Ok, vemos que el área es la parte de adentro, ¿verdad? Y la vemos en cuadritos, ¿verdad? Para saber eh, cuánto mide esa área. Dice, ¿cuál es el área aproximada del círculo de la circunferencia? Si cada cuadrito tiene un área de 1 centímetro. Si nosotros contamos todos los cuadritos, pues nosotros vamos a averiguar exactamente cuánto mide esa área. Dice, coloree el círculo, anote la cantidad aproximada de cuadritos que cubren el círculo. ¿Cuál es el área de centímetros cuadrados, verdad? Si cada cuadrito mide 1 centímetro, entonces nosotros contando cada cuadrito, pues fácilmente nos vamos a dar cuenta cuál es su área. Pero ¿qué pasa cuando no es algo tan pequeño, cuando es algo más grande? No podríamos hacer cuadritos y contarlos, ¿verdad? Entonces, para eso existen algunas fórmulas. Dice, el área A de un círculo es la medida de su superficie. Se calcula mediante la siguiente fórmula. A es igual a pi por radio a la 2, ¿verdad? Ese es el área de un círculo. Así lo averiguamos. Completa el procedimiento para calcular el área del círculo del problema inicial mediante el uso de la fórmula. Entonces, anotamos la fórmula y la aplicamos en los siguientes datos, ¿verdad? Ok. Determina el valor del área de una circunferencia dada su radio o su diámetro, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que determinar la fórmula, ¿verdad? Entonces, para averiguar el área, me dice que es pi por radio a la 2. Entonces, si me dice que el radio mide 6 centímetros, entonces pi, que es 3.14 por radio a la 2. Entonces, recordemos que las potencias es una elevación. Siempre que es al cuadrado, pues yo elevo la base por a la 2, ¿verdad? Entonces se multiplican 2 veces esa base. 6 por 6, 36, ¿verdad? Por pi, ¿verdad? Entonces ahí ya me daría el resultado del área, que sería 113.04. Calcule el área de los siguientes círculos, ¿verdad? Entonces acá viene para hacer la práctica, ¿verdad? Para que nosotros podamos este, ubicarnos un poquito. Dice, si el radio de una moneda mide 1.6 centímetros, ¿cuál es su área? ¿Verdad? Hacemos exactamente lo mismo, tomamos los datos y, y los ejecutamos en el problema. Elementos de un polígono regular inscrito en la circunferencia. Lea el siguiente, lea el problema inicial. ¿Cuáles elementos tienen en común el polígono regular y la circunferencia del centro? Trace un radio de la circunferencia que contenga un vértice del polígono. Señale un ángulo central de la circunferencia cuyos lados contengan dos vértices consecutivos del polígono. El centro de la circunferencia coincide con el centro del polígono. Entonces veamos. Dice que un polígono regular está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices son
puntos de la circunferencia. Entonces, ¿está inscrito en qué momento? En que todos sus vértices estén inscritos o pegaditos, ¿verdad? A esa circunferencia. Entonces, veamos. Centro coincide con el centro de la circunferencia. Aquí lo tenemos. Apotema tiene un extremo con el centro del polígono y el punto medio de uno de sus lados es perpendicular al lado, ¿verdad? Esa sería la apotema y acá la tenemos. Perpendicular, ángulo recto, ¿verdad? Lados, su medida se indica con este símbolo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ángulo central tiene vértice en el centro del polígono. Su medida se obtiene así, ¿verdad? 360 dividido en el número de lados. Es la medida del ángulo y A y N es el número de lados del polígono. Y el radio, que ya también, ya más o menos lo sabemos, tiene por extremo el centro del polígono y uno de sus vértices también es un radio de la circunferencia. ¿Ok? Y acá tenemos, marque con un check, las figuras en las que el polígono regular está inscrito en la circunferencia, ¿verdad? En cuáles está escrito, ¿verdad? Y en cuáles no. Dibuja un polígono, lo que se indica. Un radio con rojo, una apotema con verde, un ángulo central con azul. Y aquí tenemos para calcular el ángulo del polígono, ¿verdad? En cada uno. Aquí podemos utilizar la medida, un transportador. Ok, vean acá que, por ejemplo, si el ángulo total mide 360 grados, ¿en cuántos ángulos se está dividiendo? En uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 360 entre 8, que sería un ángulo de 45, ¿verdad? Entonces, igual podemos hacer el que está a la par, ¿verdad? Y tenemos ahí también los problemas. Entonces dice construcción de polígonos regulares. Lea el problema inicial. Eric quiere construir el hexágono regular unido dos trozos congruentes de cartulina. De forma, debe tener cada trazo, ¿verdad? Entonces ahí vemos. Dice, un procedimiento para construir un polígono regular con regla, compás o transportador, por ejemplo, un octágono consta de los siguientes pasos. Se calcula la medida de un ángulo central del polígono. En este caso es un hexágono regular. Se dibuja una circunferencia, se dibuja un ángulo central de 45. En la circunferencia se toma con el compás la longitud del arco formado. Se marca ese arco 8 veces en la circunferencia y se señalan los 8 puntos. Se unen los 8 puntos encontrados. Perímetro del área regular. Dice, lea el problema inicial. Las ovejas fabrican celdas en las colmenas de igual tamaño, cada una. Si en la figura adjunta cada cuadrito representa un milímetro cuadrado, ¿cuánto mide aproximadamente el área de cada celda? ¿Cuál es el área aproximada de las 9 celdas representadas? ¿Verdad? Entonces, como lo que decíamos anteriormente, si cada cuadrito mide un milímetro cuadrado, entonces contándolos, pues podríamos saber fácilmente cuántos cuadritos aproximadamente caben dentro de cada celda dibujada. Completa la siguiente operación con el resultado que obtuvo. Ok.
Para calcular el perímetro y el área de un polígono regular se utiliza la siguiente fórmula. Para calcular el perímetro es P es igual al número de lados. N sería el número de lados y la L significa lado. Para calcular el área es A es igual a P, perímetro, por apotema dividido entre 2. Por ejemplo, si un hexágono de un problema inicial, la apotema mide 2.5 milímetros y el lado 2.9 milímetros, se obtiene que su perímetro sería 17.4 milímetros y su área sería 21.75 y lo podríamos comprobar, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que cada lado mide 2.9 por 6 lados, ¿verdad? Y nos da 17.4. Igual recordarles que es importante utilizar eh, el cuadernito con lápiz, sabernos las tablas, no solamente con calculadora. Y veamos, para averiguar el área, ya tenemos el perímetro 17.4 por 2.5, que sería la apotema. ¿Ok? 43.5 dividido entre 2, que sería 21.75. También es bastante fácil esta parte. Ok. Calcula el perímetro y el área de cada polígono. Entonces acá también viene como la práctica, ¿verdad? Utilizando igual las fórmulas dadas. Y también viene un problemita para esta parte de perímetros y de área. Ok. Ok. Acá viene una parte de calcula el área de cada región coloreada. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá lo que tenemos que hacer es sabernos el área, que también se las voy a juntar. Les voy a juntar un documento donde está el área de cada, cómo averiguar el área de cada figura geométrica. Entonces, yo saco el área, por ejemplo, en este caso, de el cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a buscar el área que yo la tenía por acá. Regálame un segundito. El área del cuadrado sería lado por lado, ¿verdad? Ese sería el área del cuadrado. ¿Ok? Lado por lado. Entonces, si me dice que el lado mide 100 punto, perdón, 12.7, yo multiplico eso lado por lado. Por, entonces me está diciendo que el área de ese cuadrado sería 100,29, 161.29. Ok, ya tengo el área del cuadrado. Pero a mí lo que me están preguntando, que se me sube un poquito, lo que me están preguntando es el área sombreada. Sin embargo, yo necesito sacar el área del cuadrado para poder quitarlo, ¿verdad? Porque recuerden que eso es una figura, un círculo, y encima le puse un círculo sombreado o coloreado, y encima le pusieron un cuadrado. Entonces, cuando a mí me preguntan el área
sombreada, lo que me están preguntando son por las partecitas, ay, ya se me fue, por las partecitas, estas coloreadas. Ok, entonces yo necesito averiguar el área del cuadrado y luego necesito averiguar el área del círculo, ¿verdad? Para averiguar el área del círculo, vamos a ver si la recordamos. Era pi por radio a la 2, ¿verdad? Pi por radio a la 2. Entonces vemos que esta línea, ¿verdad? Podría ser el radio. Ajá, esta línea es el radio. Vamos a averiguarla. Pi, que sería 0.14 por radio a la 2. Sería 79.756 milésimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar el área que nos dio el cuadrado con el área que nos dio el círculo, ¿verdad? Y lo que nos queda, esa sería el área de la región coloreada. Ujú. El área de la región coloreada sería 81.534, ¿verdad? Esa sería el área de la región coloreada, 81.534 milésimos, ¿verdad? Entonces, chicos, y Lixi, sobre todo, espero que hayas entendido cualquier duda con mucho gusto y nos vemos.